Un saludo, señores. Sexto Congreso Internacional sobre Identidades, Inclusión y Desigualdad. Presento el trabajo Posibles relaciones de aspectos relevantes del asociacionismo con la neurociencia para la formación docente. El aprendizaje ha sido objeto de investigación desde que se dio inicio a la educación masiva. Los estudiantes de psicología han contribuido Los estudios de psicología han contribuido a este campo que hoy por hoy sigue encontrando nuevos caminos para entender esta capacidad del ser humano. De igual modo, la ciencia en los últimos 50 años ha avanzado sobre la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, resaltando el papel del cerebro como el eje que dirige el organismo y que participa consciente e inconscientemente en el aprendizaje. Llama la atención una de las teorías antiguas del aprendizaje, que es el asociacionismo, en donde se destacan los aspectos importantes como la asociación de ideas, las sensaciones y estímulos, dado que hoy por hoy hay muchos aportes de la neurociencia para explicaciones desde la estructura del cerebro, las funciones y las reacciones bioquímicas que participan en estos aspectos anteriormente mencionados del asociacionismo. Y pues también entender que este ha sido un proceso y se reconoce bastante todo el trabajo que aportó el asociacionismo al aprendizaje. Bajo estos criterios, el propósito de este estudio es realizar un breve concepto teórico acerca de las posibles relaciones de la neurociencia con la asociación de ideas, las sensaciones o estímulos, elementos del asociacionismo que aporten en algo al extenso campo del aprendizaje. Los hallazgos la muestra la conforman documentos relacionados con el objeto de estudio, destacándose los libros, los artículos, los documentos y los videos. Dichos materiales son seleccionados a partir de las mismas, de las preguntas de los instrumentos que propenden por hallar respuesta a los interrogantes de esta investigación. Los hallazgos y análisis se presentan sobre los gruesos teóricos resultantes de las categorías organizadas en dos acápites, en donde se presentan las comparaciones y contrastaciones entre los aspectos mencionados en las categorías para evidenciar sus posibles nexos o relaciones con la neurociencia. Para el desarrollo metodológico se emplea la técnica de análisis documental, el método cualitativo de investigación, empleando un cuestionario con preguntas formuladas a partir de indicadores resultantes del sistema de categorías, las cuales fueron las siguientes. La categoría 1, la primera categoría es el asociacionismo, para los cuales se establecieron dos criterios con sus respectivos indicadores, que son asociación de ideas, contiguidad, similitud, repetición, sensaciones o estímulos, características y conexión con el conductivo. Característica 2, la segunda categoría de la neurociencia y presenta los criterios como el cerebro, estructura anatómica y bioquímica, neuropsicología, operaciones mentales y comportamiento. El asociacionismo es una corriente filosófica, perdón, psicológica, argumentada y sostenida por estudiosos ingleses de pretensión empírica. De hecho, eran muchos filósofos, que da explicación a los fenómenos psíquicos a partir de la asociación de ideas, sensaciones o estímulos, aspectos que contribuyen a la interacción social en el marco del asociacionismo, que destacan a Thomas Huss, John Locke, Barley, Harley, Kuhn, Mill y Friedrich Herbert, también Thomas Brun y Tordich. A continuación se describen algunos estudios investigativos de algunos de ellos. En el caso de Huth, fue uno de los primeros teóricos del asociacionismo de corriente pragmática, que consideraba que la mente era una extensión del cuerpo, por lo tanto el pensamiento era sensorial. Sin embargo, identificó la diferencia entre la asociación libre y la educación y el pensamiento dirigido o deliberado. Delimitó la deliberación o pensamiento racional como la dedicación de las pasiones que asisten a la mente, en primera instancia en el deseo de poseer o obtener algo, en segunda instancia por el miedo de no poderlo alcanzar y en tercera instancia por la mezcla de la esperanza y los temores frente al mismo. A esta suma entera se le denomina la deliberación, considerando que no se trata de una facultad, sino de un acto hipostasiado, que significa que asume la idea como si fuera real, es una sola idea, pero la considera real. Y el ser humano puede liberar los pros y los contras de una acción futura para tomar decisiones posteriormente. Esta explicación traduce la relación materia y movimiento, de ahí es que se considera que todo era materialismo, pues, para este autor. Para Luke, inglés de corriente empírica, fue quien acuñó el término asociación de ideas, aunque consideraba que la mente humana es una tabula rasa,
porque según él es una hoja en blanco. La influencia del realismo sensorial lo hizo considerar que el conocimiento se consigue por la percepción y la experiencia de los sentidos respecto a los objetos, sucesos y fenómenos, y no por la memoria, que a través de la observación y la experimentación se llega realmente al conocimiento, ¿verdad? Asume la postura del conductismo en relación a la disciplina estricta, es decir, que se educa, por tanto, deben recompensarse y castigarse las acciones buenas o malas, y asimismo, entonces, la mente debe ser capaz de resistir a los propios deseos. Edward Totting fue un psicólogo estadounidense. Dirigió su investigación hacia los animales con dificultades de lograr algo, seleccionando una respuesta y con ello experimentar las consecuencias de este modo. Y entre más veces el animal enfrentara ese estímulo, pues, iba a conectar con la respuesta. Este suceso se le denominó ensayo y error. Concluye que el aprendizaje involucra asociaciones y respuestas que se manifiestan en una conducta. Se remitió exclusivamente a, digamos, a sus experimentos para resolver problemas del medio, y pues los animales tenían que responder a eso por ensayo y error. Tordin y Herbart, filósofo y pedagogo alemán de corriente estructuralista, contribuyeron al principio de repetición, porque la frecuencia fortalece y la interrupción de esta debilita. También el principio de similitud o semejanza, que sostiene que la mente humana tiene la tendencia a vincular, recordar o agrupar ideas de objetos o conceptos que tienen características o funciones parecidas, que producen una segunda respuesta, denominado conexionismo. Esto tiene también un vínculo con lo que es el principio de continuidad. Stevenson Smith, psicólogo clínico estadounidense, al experimentar con organismos unicelulares le permitió identificar patrones en organismos más complejos. Smith junto a Goodrich asumieron una visión de que los animales son físicos al igual que el mundo físico, por lo tanto la conducta del ser humano hace parte de los movimientos corporales, por ende los eventos físicos. Así la conducta es mecánica y en consecuencia el cuerpo es una máquina, pero no negaban la voluntad de la conciencia, el pensamiento, los sentimientos, un poco parecido a lo que los seguidores de Descartes en algún momento pensaban. Llegan a la conclusión de la ocurrencia de un estímulo simultáneamente y que se asocian inmediatamente sin recurrir a las recompensas. En consecuencia, se presenta un aprendizaje mediante la conexión temporal precisa, surgiendo de este modo lo que es la ley de la continuidad. Los trabajos, las conclusiones, los trabajos acerca de los impulsos nerviosos de Descartes en el siglo XVII, Bell y Mandy en el siglo XIX, fueron precursores de modelos asociacionistas de la reflexología desarrollado por Chevinov y Pavlov en Rusia. Uno de ellos es la ley de la continuidad, que en sus primeros inicios aseguran que los centros de actividad en el cerebro producidos por los estímulos son activados de forma conjunta. Las explicaciones del asociacionismo en relación a las sensaciones y estímulos para explicar el aprendizaje se limita bastante a una forma estática de las sensaciones y emociones, debido a que ambos procesos fisiológicos que a través de los sentidos consiguen percibir y reaccionar frente a los estímulos, dan las sensaciones que son respuestas físicas automáticas del cuerpo frente a estímulos, ya sean internos o externos, percibidos por los sentidos. Las emociones, por su parte, tienen un componente psicológico y otro biológico que se manifestaba como la huida, ataque o llanto, y tienen que ver con las interacciones de las emociones. Destacó la importancia de las emociones, entendiéndolas como mecanismos instintivos adaptativos. Darwin fue el primero que habló de las emociones ya a nivel del ser humano, y lo plantea como mecanismos de supervivencia, y son mecanismos instintivos, adaptativos y supervivencia frente a los cambios producidos en el entorno. En este orden de ideas cumple tres funciones principales. Uno, la adaptación, que permite centrar la atención en cambios del entorno determinado, como es el caso del asco, que rechaza lo que puede hacerle daño al organismo, y es un mecanismo de protección. Y la ira también es un mecanismo de defensa, y los aspectos sociales, que también expresan como el estado de ánimo e intenciones propias y de otros a través del lenguaje verbal y corporal, también son una forma de protección. Y motivacional,
es otra de las funciones, prepara el organismo para la acción. Aquí se está conectado con la amígdala en el cerebro, pero no se va a tratar ese caso de la amígdala en esta demencia. En este caso, son parte de un complejo neuronal dirigidos por la corteza frontal del cerebro, que al enfrentar cambios abruptos, acelerados o congestionados responden con estrés, frustración, aumentando los niveles de cortisol, dando tanto en los niños como en los adultos. Y aquí se presenta también el mecanismo de la supervivencia. Aquí entonces la bibliografía, y gracias al programa de licenciatura en química del Sexto Congreso Internacional.